Hola ajedrecista, te voy a enseñar dos partidas llenas de jugadas brillantes. Apúntate este nombre porque lo vas a oír muchas veces en los próximos años. Tiene 8 años, 2045 de Elo FIDE, y es el número 2 mundial de su edad, solo por detrás de Luka Protopopescu, que acaba de convertirse en el maestro candidato más joven de la historia. Si quieres que te cuente más sobre este niño francés, escríbeme en los comentarios. Su nombre es Timofey Domchenko, y en tan solo 2 años ha pasado de 1300 a 2044 de Elo FIDE. ¿Quién sabe dónde está su techo? Sin más, vamos a ver dos de sus últimas partidas. En esta partida con blancas Timofey Domchenko, con negras Oliver Pisador. Vamos a ver dos partidas iguales, con la apertura escocesa. Caballo F3, caballo C6 y ahora la jugada D4. Si quieres que te cuente algo más sobre esta apertura, escríbeme en comentarios. Aquí la partida siguió con peón por peón, caballo por peón y alfil C5, una de las variantes más utilizadas por las negras. Después de alfil E3, las negras lo que suelen hacer es hacer dama F6, intentando meter más presión sobre este caballo y el centro de las blancas. Así que lo sostenemos con C3, dama G6, tocando el peón central de E4 e impidiendo que el alfil vaya a D3, ya que caería el peón de G2. Aquí Timofey continúa con caballo por C6, que hay que decir que no es la mejor jugada de todas. Aquí lo que se suele hacer con las piezas blancas es simplemente sacar la dama para defender ambos puntos y continuar con el desarrollo. Puede ser, por ejemplo, dama E2, que prepararía problemas en la columna, o dama F3, defendiendo todo. Pero Timofey decidió cambiar caballos y aquí el negro hizo una muy buena jugada intermedia. Antes de comer el caballo, cambió alfiles. De esta forma estropea la estructura de peones de las piezas blancas. Pero ya veréis como ahora Timofey empieza a jugar de forma excepcional y le da una paliza tremenda a Oliver. Bueno, dama D4 no solamente defiende el peón de E4, sino que también toca el punto G7. Así que Oliver decide hacer dama G6 defendiendo simplemente el peón. Y ahora empezamos a sacar las piezas. Caballo D2, caballo E7, los dos jugadores se desarrollan. Caballo F3, mejorando el caballo. Caballo C6, tocando la dama, que tiene que retirarse a A4. Y ya simplemente el negro termina el desarrollo con enroque. Y después de enroque largo, el negro está un poquito mejor en la apertura. Esa jugada de caballo por caballo no fue la mejor de Timofey, pero ahora, después de la jugada torre 8, van a empezar los juegos artificiales. Nos están tocando el peón de E4. Así que Timofey lo que hace es ignorar la amenaza y simplemente terminar el desarrollo. Y aquí Oliver pensó un rato su jugada y decidió hacer torre por peón ganando el peón. Pero, para el vídeo, ¿qué jugada harías aquí con blancas para ganar la partida? Exactamente, alfil por F7, jugadón, bombazo. No se puede comer con la dama porque entonces perderíamos la torre. Esta variante es bastante fácil. Pero, ¿qué pasa si nos comen con el rey? Pues que viene otro bombazo. Si no has visto antes la continuación, para ahora el vídeo. La jugada es dama por torre, otra jugada brillante, sacrificio de dama, que realmente no es un sacrificio porque se recuperaría muy rápido, ya que si dama por dama, vendría caballo G5, jaque, tocando la dama, ganando material, y el blanco estaría ganando. Así que el negro aquí intentó luchar un poquito más e hizo la jugada D6 para intentar terminar el desarrollo. Pero última jugada brillante de la partida, caballo G5, jugadón. El negro da igual lo que haga, que ya está perdido. Aquí el negro decidió hacer rey G8, pero vamos a ver qué pasa si nos comemos el caballo. Si dama por caballo, pues vendría una torre a la columna F y el rey negro está medio en mate. Por ejemplo, alfil F5 sería medio única para que no te den mate, pero después de torre por F5 estás perdiendo a la dama y estás perdiendo la partida. Pero es que si te vas con el rey, pues es todavía peor porque te dan mate en una jugada. Así que no nos podemos comer el caballo y simplemente las negras decidieron irse con su rey a G8. Y Timofey sigue con el ataque. Dama C4, jaque. El rey tiene que irse. En este caso decidió irse a H8. Pero irse a F8 tampoco solucionaría nada, ya que otra vez se pone en la columna, vendría la torre. Y después de, por ejemplo, rey E7, pues dama F7, cambiando dama ya con material de más. Dama por torre por F7 jaque, y rey E8 y simplemente traer todas las piezas y el blanco estaría totalmente ganando. Así que bueno, el rey decidió irse a la esquina, que tampoco, lo que digo, no solucionaba nada.
y simplemente caballo F7, y aquí simplemente abandonó el negro, porque aparte de que tiene material de menos, el ataque blanco es tan fuerte que no tiene sentido seguir aquí jugando. Así que partidón del blanco. Antes de enseñarte la segunda partida, yo jugué con Timofey una partida a ritmo clásico el año pasado. Si quieres que te la enseñe, escribe en comentarios y apoya al canal con un like y suscríbete. Vamos ahora con la segunda partida. La apertura de la segunda partida es exactamente la misma que la primera. Una apertura escocesa. Caballo F3, caballo C6 y D4. Después de peón por peón, caballo por... Aquí el negro decidió hacer D6, que no es una de las líneas más conocidas, que además deja el alfil de casillas negras un poco torpe. La partida siguió con caballo C3, caballo F6, ambos jugadores desarrollan las piezas, caballo por caballo, peón por, destrozando un poquito la estructura de peones del negro, y ahora simplemente Timofey sigue con alfil C4 sacando sus piezas. Alfil E6, se produce otro cambio, alfil por, peón por, y ahora enroque, D5 luchando por el centro el negro, pero después de los cambios está claro que la apertura ha ido mejor para el blanco, que está mejor desarrollado y ya con el rey en seguridad. Torre 1, empezando a mirar ya por las columnas, cuidado ese rey que todavía no se ha enrocado. Dama D6. Y ahora Timofey hace una jugada bastante interesante, que es caballo B5. Toca la dama, cuidado, ¿dónde te vas a ir con la dama? Porque también te toco el punto C7 amenazando un doble. Así que el negro lo que hizo fue, bueno, quitar la dama y defender el peón de C7. Pero aquí viene un bombazo para el vídeo e intenta encontrarlo. Torre por E6, jugadón. Ataque doble, el negro está obligado a capturar, porque si no perdería la dama igual. Y después de caballo por C7 viene un ataque triple. Rey D7, pierde la dama y el blanco simplemente se queda con muchísimo material de más. Además, el rey del negro está en el centro del tablero y poco a poco el blanco fue mejorando su posición y el negro no pudo hacer nada. Activamos el alfil, torre 8, me atacan la dama, así que bueno, dama F3, clavando el caballo, apuntando al rey que está ahí muy mal. Alfil E7, el negro intenta sacar todas sus piezas e intentar luchar un poquito, pero bueno, aquí viene un cambio de piezas. Cuantas más piezas vayamos cambiando, menos contrajuego va a tener el negro. Dama por D5, jaque, ganamos otro peón. Torre 6, la torre se queda clavada, así que contra las piezas clavadas hay que atacar con más piezas. El negro intenta defenderlo. Y ahora F4, otra vez la misma idea, la torre está clavada, así que tengo que atacarla con más piezas. Aquí el negro intentó dar un jaque, intentando que el blanco se despiste y la torre se quedaría desclavada y perderíamos la torre D1, pero Timofey juega seguro, simplemente quita el rey y ahora tiene todas las amenazas sobre esa torre. El negro decidió comer en B2, pero después de la jugada F5 ya el blanco está totalmente ganado. Hicieron alfil C3 tocando la torre, pero después de torre por E6, torre por y dama por, el negro abandonó y el blanco ganó su partida. Si quieres progresar tan rápido como Timofey, tienes que aprender finales. Mira uno de estos vídeos para hacerlo. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like y compártelo para que podamos hacer más vídeos como este. ¡Nos vemos!